El evento en cuestión ocurrió durante mi segundo año en la universidad, allá por el 2012. Honestamente, no puedo recordar el mes exacto, pero creo que fue en algún momento durante el invierno. En ese entonces vivía con dos compañeras de cuarto, Karen y Fernanda, y éramos las mejores amigas de todos los tiempos. Acabábamos de mudarnos a nuestra primera casa fuera del campus y estábamos disfrutando de la libertad de estar fuera de los dormitorios. Con este cambio vinieron algunas experimentaciones con drogas y alcohol. Las tres empezamos a salir y a festejar con un grupo de personas que eventualmente se adentraron en drogas más fuertes como la cocaína y el éxtasis, etc. Karen y yo decidimos después de un tiempo que todo este festejo estaba poniendo en peligro nuestra salud y nuestro trabajo escolar, así que nos alejamos de las drogas. Sin embargo, Fernanda decidió seguir experimentando y se volvió más agresiva. Debo señalar que no juzgo el uso de drogas en absoluto, pero lo incluyo porque creo que podría ser un componente crucial de los eventos que siguieron. La saga comenzó un fin de semana que decidimos ir a una fiesta una noche y nos separamos. Había hecho arreglos para irme temprano de la fiesta, así que Fernanda aceptó caminar con Karen de regreso a casa. Siempre estábamos firmes en el sistema de compañeros durante la noche, sin embargo, esa noche falló. Fernanda se fue de la fiesta con alguien, dejando a Karen para que caminara sola a casa. Desafortunadamente, fue seguida por un hombre extraño. Hasta el día de hoy, lamento profundamente haberme ido esa noche, pero he llegado a aceptar mi decisión pasada. Llegué a casa a la mañana siguiente, y Karen me contó lo ocurrido la noche anterior. Estaba muy molesta, lo cual no era normal en ella. Me dijo que le había mandado un mensaje a Fernanda en algún momento de la noche, diciéndole que estaba muy triste por tener que caminar sola a casa. Karen estaba frustrada, y su mensaje fue directo, pero Karen y yo simplemente pensamos que Fernanda lo pasaría por alto, o se disculparía y las cosas seguirían adelante. Eso no sucedió. Fernanda perdió los estribos y se enfureció completamente. Respondió de manera muy defensiva y le dijo a Karen, en términos muy coloridos, que básicamente se fastidiara y superara. Pensamos que era bastante extraño y hostil, pero tratamos de seguir adelante con nuestras vidas y no darle muchas vueltas. Era un lunes, así que Karen salió de la casa para ir a trabajar en el campus y yo fui a mi clase de la tarde. En algún momento mientras yo estaba en clase, Fernanda llegó al trabajo de Karen en el centro recreativo estudiantil y comenzó a gritarle frente a más de 60 clientes, llamándola de todo. La seguridad la sacó del edificio y de alguna manera logró regresar a nuestra casa. También debo señalar que la madre de Fernanda estaba visitándola esa semana y estuvo con ella todo el tiempo. Creo que estaba aterrada de su hija, por lo que nunca intervino. Para cuando llegó a casa yo había regresado de clase y estaba haciendo comida en la cocina. En este punto, la furia de Fernanda estaba centrada en Karen, no en mí. Traté de dejar que las dos lo solucionaran sin mi intervención, pero Fernanda me acorraló en la cocina y me dijo cuánto enojada estaba con Karen. Nunca había visto tanta rabia en los ojos de alguien. Me negué a involucrarme con ella y me retiré a mi habitación en la parte trasera de la casa. Me senté en mi cama y respiré profundamente. Fue entonces cuando escuché a Karen llegar por el costado del patio. Estaba llorando por teléfono con su mamá, contándole lo que acababa de suceder en el trabajo. Inmediatamente sentí un horrible nudo en el estómago. Sabía que estaban a punto de confrontarse nuevamente. La puerta se abrió y Karen entró. Todavía estaba en mi habitación cuando las oí comenzar a gritarse. Karen se defendió diciéndole a Fernanda que se estaba pasando de la raya, y Fernanda respondió con más obscenidades. Los gritos se convirtieron en gritos a pleno pulmón, y finalmente había tenido suficiente. Así que fui a la sala de estar donde estaban discutiendo. La madre de Fernanda también estaba allí. Le dije a Fernanda que parara y se fuera, a lo que ella me dijo que me fuera yo mismo. Esto le dio a Karen tiempo para intentar correr hacia su habitación, pero Fernanda la siguió y le aplastó la mano en la puerta mientras intentaba barricarse. Las cosas se habían salido completamente de control. Salí afuera al porche delantero y Karen me siguió afuera unos segundos después. Escuchamos a la mamá de Fernanda gritándole que soltara algo. Nos miramos aterrorizadas. Le dije a Karen que corriera y llamara al 911. En ese momento Fernanda abrió la puerta principal sosteniendo un cuchillo de cocina gigante sobre su cabeza y gritando a todo pulmón a Karen que iba a matarla. Para ese momento,
Todos nuestros vecinos estaban afuera tratando de entender qué demonios estaba pasando. No soy una persona muy confrontacional, pero no iba a permitir que alguien matara a mi mejor amiga. Así que en una decisión en un instante, me lancé hacia Fernanda, y de alguna manera logré quitarle el cuchillo y lo lancé al césped delantero. Corrí a agarrarlo, momento en el que Fernanda volvió adentro para agarrar otro cuchillo. Esta vez lo dirigió hacia ella misma, y me preguntó si quería verla. Algo había salido terriblemente mal con Fernanda. Su madre estaba histérica en este punto y yo seguía suplicando que parara. Entonces me desmayé. Cuando volví en mí, estaba corriendo por la calle con Karen. Pronto buscamos refugio en la casa de nuestros vecinos, mientras aún podíamos escuchar los gritos de Fernanda a lo lejos. Estábamos totalmente en shock, pero agradecidas a nuestros vecinos por ayudarnos hasta que llegó la policía. Vimos que el policía llegó poco después junto con un equipo de crisis. Detuvieron a Fernanda y la llevaron al hospital para una evaluación psiquiátrica. Karen y yo nunca volvimos a ver a Fernanda, y nos quedamos con algunos amigos en común durante un par de semanas antes de regresar a esa casa. Nos mudamos al final de ese año, ya que el lugar albergaba demasiados malos recuerdos para nosotras. Más tarde me enteré de que Fernanda había experimentado un quiebre psicótico desencadenado por una variedad de factores, incluyendo el estrés, el uso de drogas y una condición de salud mental subyacente. Esto fue un gran despertar para mí para educarme más sobre la salud mental y los jóvenes adultos, así como para apreciar las increíbles cosas que puede hacer tu cuerpo mientras estás en modo de lucha o huida. También me enseñó una lección para confiar más en mi instinto, ya que mis sentidos corporales me habían advertido sobre Fernanda antes, pero los ignoré. Este es un relato bastante complicado, así que permíteme intentar transmitir todo lo que puedo recordar sobre lo que me llevó a la conclusión de que mi ex compañero de casa podría haber sido potencialmente un asesino en serie, o estar en camino de serlo. Fue en el verano de 2015 cuando me mudé, y a primera vista mi compañero de casa, Matías, parecía algo normal, sino un poco socialmente incómodo y disfuncional. Cuando estaba firmando los papeles, él insistía en que nunca debía entrar al sótano, lo cual me pareció extraño, pero realmente necesitaba un lugar donde quedarme, y todos tienen sus pequeñas rarezas, así que simplemente lo atribuí a eso en ese momento. A medida que fui conociendo a Matías más a fondo, descubrí la profundidad de su disfunción. En primer lugar, usaba metanfetamina. No juzgo automáticamente a las personas por sus vicios, pero me sorprendió la extensión de su uso. Probablemente fue la primera persona que conocí que usaba metanfetamina, y equilibraba un trabajo a tiempo completo y disfrutaba de un éxito decente. La razón por la que esto es importante para la historia es que cuando estaba en la casa bebiendo y usando, empezaba a soltar comentarios inquietantes, bromeando que si olía a mentira proveniente del sótano, no pensara nada al respecto. Probablemente solo era yo. La tercera vez que dijo esto, le pregunté por qué seguía diciendo eso. Respondió con una sonrisa siniestra: uso químicos para limpiar después de los cuerpos. Intenté atribuirlo a un mal sentido del humor, pero no me sentó bien. También era muy particular en que le informara sobre mis entradas y salidas y mi horario de trabajo. Recuerdo que un día se sorprendió e incomodó porque me había tomado el día libre, y no se había dado cuenta de que estaba en casa. Recuerdo ese día porque había mucho ruido, y lo que sonaba como gritos amortiguados que venían del sótano. Su auto estaba en el camino de entrada, pero no estaba en la casa principal ni en su habitación. Otros días, ponía música muy alta que resonaba en toda la casa. A veces incluso ponía la radio de NPR a volúmenes muy altos. En retrospectiva creo que tal vez estaba tratando de ocultar los sonidos que él haría. Hacía comentarios sobre trabajadoras sexuales, diciendo que podías hacer lo que quisieras con ellas, que podías estrangularlas o golpearlas hasta matarlas y a nadie le importaría. Me molesté por esto y le dije que pensaba que estaba mal. Cuando estaba alterado por la metanfetamina, siempre volvía a insinuar el mismo tipo de violencia, diciendo que era un tipo normal que tenía una casa y una buena carrera, así que la policía nunca sospecharía de él. En este punto, creo que había ido demasiado lejos para simplemente estar bromeando. Estaba en una situación extraña. El dinero estaba escaso en ese momento y no tenía muchas opciones.
Intenté convencerme de que incluso si estaba mal, probablemente solo estaba participando en algún tipo de romanticismo externo. Sabía que a veces adquiría los servicios de trabajadoras sexuales, pero nuevamente no juzgo esa actividad de manera superficial, pero estaba empezando a preocuparme. Un día, mientras lavaba la ropa, olí una descomposición. La casa en la que estábamos en el sureste de Portland era relativamente nueva. Crecí en el norte del estado de Nueva York, y sé que a veces los animales pueden quedar atrapados en las paredes y morir, pero esto estaba en el garaje. No había animales revoloteando, lo cual fue extraño y significativo para mí. Consideré cuidadosamente qué hacer, y decidí que lo confrontaría sobre el olor. Decidí plantear la pregunta de una manera un poco sugestiva, expandiendo sus bromas. Le dije que necesitaba hacer un mejor trabajo limpiando los cuerpos porque podía oler la descomposición desde el garaje. Nunca olvidaré su reacción. Sus ojos se abrieron y me lanzó una mirada aguda, entre el miedo y la ira. Tartamudeó sus palabras y eventualmente respondió con un ¿En serio? ¿En serio? Hubo unos segundos de silencio incómodo antes de que dijera «Gracias por avisarme». Luego rápidamente fue a su habitación y cerró la puerta. Unos días después entró en el espacio de rastreo superior del garaje mientras yo estaba lavando la ropa. Me llamó y trató de convencerme de que subiera al espacio de rastreo. Mi cuerpo se paralizó, mis instintos me estaban gritando que si subía allí no bajaría. Le di alguna excusa sobre tener que ir a algún lugar. Recogí mi ropa, la tiré en mi habitación y salí rápidamente. Pasaba mucho tiempo en el sótano cerrado con llave sin un pomo de la puerta. La única forma de entrar era a través del patio trasero. Desearía haber bajado allí en retrospectiva para confirmar o descartar mis sospechas de una vez por todas. En los últimos meses que viví allí, fui objeto de más comentarios gráficos sobre mujeres y trabajadoras sexuales, conversaciones explícitas sobre violencia sexual, y él también estaba usando más y más. Una vez, me mostró un video que hizo que presentaba temas de bondage pesado intercalados con sonidos de gritos distorsionados, y esta extraña figura miradora con un disfraz de médico de la peste. Fue una de esas situaciones en las que cualquiera de esas cosas por sí solas podría ser inquietante, pero al acumularse juntas se convirtieron en una pieza perturbadora de arte. Fue en octubre de 2016 cuando finalmente me fui, yendo a una reserva de nativos americanos para protestar contra un oleoducto. Había sentimientos encontrados de un llamado a la acción, y querer salir de esa casa de cualquier manera que pudiera. Le avisé que me iba mi última noche allí. Él estaba bebiendo y drogándose de nuevo, y eventualmente comenzó con la misma conversación, describiendo vagamente el asesinato y la violencia sexual en el tono de una especie de broma atrevida. «Sabes que eventualmente te atraparán», le dije sin contener ya mis sospechas. Reiteró que él era la última persona que la policía sospecharía, y afirmó que nunca lo atraparían. Lo dijo de manera muy seria y concisa, abandonando por completo la pretensión. Me fui a la mañana siguiente. Esto me persiguió durante meses, luego un año y medio. Sentía que no había hecho nada y la culpa me estaba consumiendo. Así que llamé a la línea de denuncia de crímenes de Portland e hice una denuncia anónima. Cuando lo hice, el operador empezó a ir de un lado a otro, poniéndome en espera porque la llamada había llamado la atención del sargento de policía asignado al centro de llamadas. Así que me hicieron preguntas detalladas sobre su vehículo, la casa, los métodos que describía, etc. Parecía que habían mostrado interés. Les di toda la información que pude y lo dejé así, sintiéndome un poco mejor de que al menos había intentado hacer algo al respecto. Avancemos rápidamente hasta tiempos recientes. Le conté todo esto a mi madre, y ella se interesó mucho, preguntando en qué casa había sido. Terminó buscándola en Google Maps y la puso en vista de la calle. Noté que había un remolque grande cerrado en el camino de entrada que no estaba allí antes. Podría ofrecer algunas teorías sobre por qué podría estar allí, pero no puedo encontrar una razón práctica para ello. Admito que esto es pura conjetura, pero no puedo evitar preguntarme. Dudo que alguna vez obtenga un cierre, o que mis sospechas se validen a menos que finalmente lo atrapen y lo arresten. He interactuado con muchas personas sospechosas y desagradables en mi vida, pero ninguna de ellas me ha dejado esta impresión. Haz con esto lo que quieras, pero espero no volver a verlo. Nuevamente esto sucedió durante el transcurso de un año cuando tenía entre 15 y 16 años.
Ahora tengo 20 años y recientemente se me ha revelado lo realmente perturbadora que fue la situación. Obviamente aún vivía en casa en ese momento, pero mi hermana, que tenía 7 años más que yo, se había mudado y estaba viviendo con su ahora esposo, su mejor amigo del instituto, y algún otro chico que conocieron a través de uno de esos sitios para encontrar compañeros de piso. Él era del tipo reclusivo y nerd que prefería esconderse en su habitación viendo Star Trek y jugando a juegos de computadora en lugar de pasar el rato con los otros compañeros de piso. Y la única persona con la que realmente parecía querer estar era su novia, igualmente tímida y nerd. Para dar un poco de contexto a la historia, cuando ocurrió esto él tenía 28 años y ella 24. Ambos eran un poco extraños, pero inicialmente parecían completamente inofensivos. Para el propósito de la historia me referiré al compañero de piso normal como Rafael, al extraño como Eduardo y a su igualmente extraña novia como Daniela. Mi hermana y yo nunca hemos tenido la mejor relación con nuestros padres, y en este momento, las cosas estaban especialmente tensas. Nuestra madre estaba con un tipo que, para ser amables, era un saco de mierda abusivo que aparentemente me odiaba y encontraba cualquier excusa para desquitarse conmigo. Como resultado, pasaba mucho tiempo en casa de mi hermana. Fue alrededor de este tiempo cuando Eduardo y Daniela comenzaron a volverse muy extraños. Como mencioné antes, los dos siempre fueron un poco extraños. Parecían querer hablar solo entre ellos y llegarían incluso al extremo de ignorar a cualquiera más que intentara hablarles. Daniela era mucho peor que Eduardo en este sentido. Él al menos te daría respuestas breves la mayor parte del tiempo. Daniela tenía el hábito espeluznante de simplemente mirarte fijamente durante un par de segundos y luego alejarse si le hacías una pregunta o tratabas de entablar conversación que no fuera la más extraña. Sin embargo, lo más extraño no era eso. Cuando me quedaba a dormir, dormía en un futón en la oficina de Rafael, que estaba en la planta baja. Resultaba que estaba al lado del baño de abajo, que por alguna razón Daniela prefería usar en lugar del de arriba. Tomaba largas duchas en medio de la noche, lo cual no me molestaba, ya que soy un dormilón bastante profundo y generalmente dormía a través de ellas. Sin embargo, una noche me quedé despierto hasta tarde haciendo algunas revisiones de mis tareas. Estaba tan concentrado en mi tarea que realmente no presté atención a nada más, pero definitivamente noté cuando apagó la ducha, ya que era un indicador de lo tarde que era realmente. Aproximadamente 10 minutos después, levanté la vista de mi computadora portátil y allí estaba ella. Siempre mantenía la puerta abierta solo un poco, porque esa habitación solía volverse insoportablemente caliente si no lo hacía. Daniela estaba parada afuera de la habitación completamente desnuda, mirándome a través de la abertura en la puerta. Le dije su nombre y le pregunté si estaba bien, lo que aparentemente la asustó porque se alejó bastante rápido. Me convencí a mí mismo de que, en mi estado de privación de sueño y sobrecafeinado, simplemente imaginé todo eso, y no se lo mencioné a nadie. Avancemos aproximadamente un mes después. Fui a casa de mi hermana una noche para encontrar a Rafael un poco agitado por lo que percibía como un problema de mirón. Encontró huellas dactilares en el exterior de la ventana de su oficina de una manera que implicaba que alguien había estado presionando contra el vidrio y mirando por las persianas. Las persianas en esta habitación eran ligeramente más pequeñas que la ventana, así que se podía ver desde el exterior, y la habitación estaba al frente de la casa, con la ventana fácilmente accesible desde la calle. Estaba preocupado de que algún pervertido pasajero al azar lo estuviera espiando mientras tenía un momento privado en su oficina, o de que algún posible ladrón estuviera evaluando la situación. Se llamó a la policía, pero como él no tenía cámaras de seguridad externas en ese momento, no se pudo proporcionar evidencia, y en última instancia, no se pudo hacer nada. Poco después, Rafael instaló cámaras internas y externas en la casa. Esto se instaló mientras Eduardo y su novia estaban de vacaciones, y supongo que todos olvidaron decirles al respecto. Un par de meses después fui a casa de mi hermana y descubrí que la habitación de Eduardo estaba vacía y me informaron que él se había mudado. Por supuesto pregunté por qué y me dijeron que él y Daniela eran un par de idiotas y los demás habían decidido colectivamente echarlos. Aparentemente, Daniela mirándome por la puerta de la oficina no fue un incidente único. Las grabaciones de seguridad revelaron que lo hacía frecuentemente, a veces durante 20 o 30 minutos. Por lo general yo estaba dormido cuando lo hacía.
No solo eso, sino que las huellas dactilares en la ventana aparentemente eran de Eduardo mirándome desde afuera después de que me había duchado y estaba paseando solo con una toalla, lo cual era una ocurrencia menos frecuente, pero aparentemente se captó en la cámara lo suficiente como para ser preocupante. Como si eso no fuera lo suficientemente espeluznante, recientemente estaba pasando tiempo con mi hermana y su esposo. Hizo un comentario sobre cómo deseaba que me hubieran contado toda la historia en ese momento, para que pudiera haber presentado cargos. Le pregunté qué quería decir con eso, y explicó que no solo me habían estado mirando secretamente, sino que las grabaciones también mostraban que habían manipulado mi comida y cosas que llevaba, mostrando a Eduardo lamiendo todas mis manzanas y a Daniela escupiendo en mi jugo de naranja, e incluso vertiendo leche de vaca común en mis cosas sin lactosa, lo que explica por qué tuve un periodo de sentirme enfermo de repente. Aparentemente, cuando Rafael irrumpió en su habitación para enfrentarlos al respecto, no solo encontró varias camisas que pensé que había extraviado que les habían robado, sino que literalmente las colgaron en la pared junto con varios dibujos míos durmiendo, y poemas sobre mí cuyo contenido desconozco, y realmente no quiero saber. Después de ver esto, Rafael les dio un ultimátum. Tienen 2 horas para salir de esta casa y nunca contactar a ninguno de nosotros nuevamente, o llamaré a la policía. Eligieron la primera opción, pero aún me siento enfermo al pensar en lo que potencialmente estaban planeando para mí. Odio a los perros, por favor, no te enojes conmigo. Cuando te digo que no soy un psicópata que piensa que los perros no tienen almas, y por eso son malos, realmente solía amar a los perros. Estaba muy emocionado cuando me mudé con mi amigo que tenía 4 de ellos, así que puedes imaginar que me sentí un poco decepcionado cuando me dijo que no interactuara con ellos. Dijo que solo eran dóciles con él y su novia, y si alguien más se acercaba, se volverían locos. Era un poco aterrador pensar en 4 perros muy grandes que me odiaban viviendo justo al lado de mi habitación, pero mi amigo generalmente era bueno para cerrar con llave la puerta cuando se iba o sacarlos al patio trasero, si iba a estar fuera más de un día. Un verano, mi compañero de cuarto dijo que él y su novia iban a visitar a su familia en otro estado, y que dejarían a los perros en el patio trasero por algunas noches. Tenía comederos automáticos, y los perros tenían acceso a este extraño sistema de riego activado por pedal, así que no había necesidad de que yo saliera a darles algo. El patio trasero era bastante grande, y él me aseguró que estarían bien y fuera de mi camino todo el fin de semana. Me sentí seguro sabiendo que estarían fuera de la casa. Nadie podía controlar a esos perros excepto mi compañero de cuarto, así que mantenerlos alejados de las personas mientras él estaba fuera era definitivamente lo correcto. Llegó el día en que mi compañero de cuarto y su novia se fueron. Me desperté y bajé a tomar un café, y miré por la puerta corrediza de vidrio a los 4 perros mientras me miraban. Estos eran todos enormes pastores alemanes, así que verlos gruñirme pero no poder hacer nada al respecto me hizo reír un poco. Pasé mi rutina matutina regular y me preparé para el trabajo. Salí el resto del día y volví a casa alrededor de las 6 p.m., después de ir al gimnasio. Cuando entré en la cocina, noté que algo estaba muy mal. Había vidrio por todo el suelo de la cocina, y la puerta corrediza de vidrio estaba destrozada. Y fue entonces cuando empecé a escuchar los gruñidos que venían de detrás de mí. Ni siquiera tuve que darme la vuelta para averiguar de dónde venía el sonido. Hice lo que haría cualquier persona inteligente y corrí tan rápido como pude hacia arriba, a mi habitación. Todo el tiempo que corría, sentía como si ese perro fuera a aferrarse a mi pierna en cualquier momento. Cerré la puerta detrás de mí y agarré mi bolsillo para sacar mi teléfono y llamar al 911, excepto que no estaba allí. El bolsillo estaba vacío. Quería llorar cuando me di cuenta de que había dejado mi teléfono en mi auto, en mi bolso del gimnasio. Me sentí tan estúpido y probablemente te estás preguntando por qué no llamé ayuda por fuera de la ventana. Bueno, lo habría hecho si no viviéramos a 1,5 kilómetros de la próxima casa. Mi compañero de cuarto insistió en vivir en el campo, para que sus perros tuvieran un gran patio para correr. Me estaba arrepintiendo mucho de haberme mudado mientras estaba allí sentado preguntándome qué demonios iba a hacer para salir de esa situación. Ni siquiera sabía dónde estaban los otros perros. Solo había visto uno cuando subí las escaleras, y supongo que podría haberlos pasado por alto en el pánico.
Tal vez los otros también me estaban persiguiendo. Me apoyé contra la puerta y me quedé allí unos segundos antes de que algo enorme y pesado se estrellara contra la puerta. Los gruñidos vinieron poco después y me di cuenta rápidamente de que los perros estaban tratando de entrar en mi habitación. No sabía si eran rabiosos o algo, pero no podía quedarme sentado y esperar a que me atraparan con el progreso que estaban haciendo en la puerta. Sabía que me alcanzarían en algún momento. El golpeteo no duró mucho antes de que comenzara el rasguño. Fue aún más fuerte que el golpeteo y rápidamente les daría acceso a la habitación si seguían destrozando esa puerta. Claramente era muy débil. Corrí al baño conectado y cerré la puerta detrás de mí. Escuchando cómo ellos raspaban y mordían su camino a través de mi puerta, era tortura mental. Ser destrozado por perros no era la forma en que quería dejar este mundo. No hay un solo momento en mi vida en el que deseara tener acceso a un teléfono fijo hasta ese momento. En ese momento, escuché que la puerta finalmente cedía, y los perros finalmente entraban en mi habitación mientras gruñían y ladraban. Era el tipo de gruñido donde incluso sin verlo, podías decir que sus dientes estaban mostrándose. Todavía no podía decir cuántos perros había afuera. Solo sabía que eran más de uno. Traté lo mejor que pude de no moverme ni hacer ruido, pero el sudor en mis manos hacía un sonido chirriante cuando se deslizaban por el suelo mientras trataba de levantarme. Se me cayó el alma al suelo y supe que estaba jodido. Comenzaron su asalto a mi puerta del baño, y no tuve otra opción que meterme en el mostrador del baño y trepar por la ventana rectangular muy pequeña, que estaba a unos 90 centímetros sobre el fregadero. Me colé por ella y me acosté en el techo fuera de la vista de los perros en caso de que entraran también en el baño. Pasaron horas antes de que lo hicieran. Me sentí seguro, aunque este fue el momento en que me di cuenta de que tenía una herida en la pantorrilla izquierda. La adrenalina debe haber desaparecido porque el dolor empeoraba por segundos. Me levanté la pierna del pantalón y revelé una mordedura bastante grave a lo largo de la parte posterior de mi pierna, y seguía preguntándome cuánto tiempo no noté que había pasado eso, pero no podía cambiar nada. Afortunadamente el sangrado había cesado en su mayoría, pero aún así, lo envolví con la franela que llevaba puesta. No necesitaba exponerlo a lo que sea que estuviera en ese techo. Obviamente la única opción que tenía era esperar en el techo a que mi compañero de cuarto regresara a casa un par de días después. No podía saltar porque los perros me atraparían si lo hacía. No podría conducirme lejos porque mis llaves estaban abajo en la casa, y no iba a arriesgarme a entrar de nuevo. Estaba a salvo en el techo y eso era todo lo que importaba. No tenía comida, pero afortunadamente había un grifo a pocos metros de donde estaba sentado. Era una casa considerablemente grande, y el grifo estaba instalado para poder rociar fácilmente el techo si fuera necesario. Nunca supe para qué era necesario, pero por supuesto estaba agradecido de tener acceso al agua para los próximos días que supongo pasaría en ese techo. El hambre no fue tan malo como pensé que sería. La peor parte fue escuchar a los perros moverse por la casa por la noche buscándome, y gracias a Dios nunca me encontraron. Aunque mi amigo regresó el lunes por la mañana y se sorprendió al encontrarme en el techo. Reunió a sus perros en su habitación y me ayudó a volver a entrar en la casa. Cuando se enteró de lo que había sucedido, me rogó que no le contara a la policía o al control de animales, pero no tuve elección. Uno de sus perros me había mordido y eran tan viciosos que si alguna vez escapaban, no tenía dudas de que probablemente matarían a alguien. Fui al hospital y me trataron por la herida de la mordedura, y me aconsejaron que me pusiera las vacunas contra la rabia. No estaba muy feliz por eso, pero era inteligente, así que seguí adelante con ello. Los perros fueron confiscados y después de la evaluación, se decidió que serían sacrificados humanamente. Mi compañero de cuarto me culpó por haber matado a sus perros, pero no puedo decir que lamento su destino. Siento que se pueden haber salvado vidas al sacrificarlos. Trato de no culpar al perro, ya que he conocido a muchos pastores alemanes increíbles en mi vida. Pero sí tengo este trauma. Resulta que la puerta corrediza de vidrio había sido destrozada por un árbol derribado por los fuertes vientos más temprano, en el día después de que me fui a trabajar. Ahora la mayoría de los perros grandes me asustan, y puedo decir que no me gustan particularmente los perros en general debido a este incidente. Es decepcionante, pero así es la vida. Tengo mis 2 gatos y eso es perfecto para mí por el momento. Con suerte, algún día pueda encontrar el amor por los perros que alguna vez tuve.
Creo que la verdadera moraleja de la historia es no mudarse con un tipo que está abierto a tener perros agresivos. Soy extranjero y vivo en un alojamiento. Esto significa que básicamente tengo una habitación en una casa que comparto con otros que tienen discapacidades de aprendizaje. Cuando mi mejor amiga se mudó, este inquilino en particular, a quien pronto empezamos a llamar acechador, se volvió completamente obsesivo. Miraba fuera de nuestra habitación tarde en la noche esperando a que saliera. Si ella no salía, él iba afuera y golpeaba en su ventana. Nos observaba salir al baño compartido desde la parte superior de las escaleras. Intentó besarla y una vez la tocó en el hombro y dijo que estaba cuidando de ella. Cuando un trabajador de apoyo le preguntó qué estaba haciendo, también esperó en las escaleras cuando ella y yo regresamos de un viaje a eso de las 11:30 de la noche. Innecesario decir que esperamos del lado opuesto del edificio hasta que se fuera. También la espiaba por sus persianas, y al menos 3 veces los trabajadores de apoyo le han advertido que la deje en paz. Ahora aquí está la peor parte. Él tiene 45 años, y ella tiene 22, y él tiene una novia con quien ha estado durante 10 años, pero parece no gustarle mucho, a juzgar por las llamadas telefónicas frustradas que tiene con ella a diario. También mostró una forma más leve de este comportamiento cuando yo me mudé, pero dejó de molestarme en unos meses. Pero la diferencia con mi amiga es que él está obsesionado con ella. No solo está intentando emocional y físicamente engañar a su novia, a quien ni siquiera parece gustarle, sino que lo ha estado haciendo desde que mi amiga se mudó, al principio del año. Necesita ser acusado de algo y su novia debe dejarlo. También deberían expulsarlo de la casa, pero la gente seguirá dándole excusas para no castigarlo, y estoy harta de eso. Si no fuera por lo que tiene, estaría en la cárcel. Quería compartir esto porque estoy harta de Walter. Quiero que deje en paz a mi amiga. Quiero que salga de la casa. El personal no está haciendo nada al respecto, así que voy a tomar medidas por mi cuenta. ¿Pero qué debo hacer? Esta es mi segunda vez escribiendo para este canal. Soy una mujer de principios de los 20 y presenté informes policiales, y ya he contado la historia a quienes están cerca de mí. Pero siento que necesito desahogarme sobre mi ex compañero de casa de mierda con ustedes y tal vez me haga sentir un poco mejor. Y Andrei es muy parecido a su nombre, así que usaré eso. No soy muy buena leyendo a las personas, a diferencia de mi casera. Cuando conocí a Andrei por primera vez, parecía lo suficientemente agradable. Era muy ordenado. Llenaba la casa con cocina que olía increíble, y el señor Wally se mantenía fuera de mi camino. Soy algo solitaria en estos días. Me encierro en mi habitación con la compañía de mis gerbos para estudiar y jugar Minecraft en silencio. Y no cruzábamos caminos a menudo cuando comenzó el año escolar en septiembre. Él fue el reemplazo de mi compañera de casa, y es un apartamento de 3 habitaciones, y había estado viviendo con otra chica, Natalie, durante un año ya. Ella estaba bastante ausente de la casa, ya que casi siempre estaba en la casa de su novio, y el tercer compañero de casa se mudó. Desde el principio fue honesto sobre su pasado, lo que debería haber tomado como una advertencia, pero lo tomé como sincero. Le pregunté durante el mini proceso de entrevistas que Nelly y yo estábamos realizando para posibles inquilinos si era amigable con la marihuana. Lo era, pero resultó que era un poco demasiado amigable. Hace unos años, lo arrestaron por posesión ilegal de marihuana y lo enviaron de regreso a su país de origen, Turquía, durante un año antes de permitirle regresar a Canadá para continuar sus estudios. No sabía cómo funcionaban estas cosas, para ser honesta, pero eso es lo que él nos dijo. Traté de no ser una persona con prejuicios, ya que él lo hizo parecer como si fuera algo del pasado. Aprendí que ese no era el caso. Una de las primeras cosas que noté en septiembre fue que sonreía casi constantemente, y no hasta el punto de faltar a clases, pero toda la casa apestaba varias veces a la semana en la tarde. Normalmente no me importaría un poco de humo, pero cualquier fumador te dirá que cada cepa es diferente, y por alguna razón, su marihuana me causaba ataques de pánico realmente graves. Alrededor de finales de octubre, me cansé de sus cosas y le dije que encontrara la forma de contenerlo en su habitación. Y dijo que sus porros eran difíciles de contener,
y que realmente necesitaba una pipa, así que le dejé la mía. Un par de semanas después, en noviembre, Andrei dijo que había roto el caso, pero que lo reemplazaría. Dentro de unos días, lo reemplazó, pero era del tamaño incorrecto. Tal vez fui un poco quisquillosa, pero le dije que comprara el tamaño correcto y se negó. Dijo que era demasiado caro. Quiero decir, no sé, es mi propiedad y él la rompió. Debería arreglarlo adecuadamente, ¿verdad? Háganme saber si esa solicitud fue fuera de lugar. Lo que sé que no estaba fuera de lugar, sin embargo, fue lo que hice después de lo que pasó a mediados de febrero. Alrededor de enero, mi casera dijo que deberíamos comenzar a buscar nuevos compañeros de casa, lo cual era lo suficientemente razonable, pero no para Andrei. Mi casera siempre había sido más lenta para responder a los mensajes debido a la naturaleza de su trabajo, pero él odiaba absolutamente sus entrañas por responder. La llamaba cosas horribles y todos los nombres bajo el sol a sus espaldas, lo que me hizo sentir extraño considerando que había sido su inquilina durante 3 años ahora, y estábamos en buenos términos. Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría agregar rápidamente que en un momento durante el proceso de selección de compañeros de casa, me preguntó si estaría dispuesta a mudarme para que pudieran mudarse sus amigos, y luego sería súper increíble si lo hiciera. Obviamente dije que no. Mi casera más tarde confirmó que él le había pedido si podía firmar el contrato de arrendamiento a mis espaldas. Como mencioné antes, habíamos forjado una buena relación durante los últimos 3 años, así que fue un firme no. Andrei se volvió excesivamente antagonista acerca del plazo de mi casera cuando ella quería que firmáramos el contrato. Empezó a mirar la ley diciendo que legalmente no necesitaba darle aviso hasta la próxima fecha, lo cual no era cierto. Me dijo que buscara discretamente compañeros de casa y que le dijera a la casera en la última fecha posible, lo que me hizo sentir súper incómoda ya que era alrededor de época de exámenes, y estaba secretamente agradecida de que ella estuviera presionando tanto por la fecha límite. Solo quería que terminara. Fue poco antes de que firmara el contrato con mis nuevos compañeros de casa, que él mostró cuán hipócrita era. Revisé sus mensajes de Facebook, y la esencia de la conversación fue esta. Andrei, ¿puedo usar tu lavandería después de mudarme? No tengo lavandería afuera. Lo siento, no, eso es un poco extraño. No es que yo vaya a pagar. Sí, yo y mis compañeros de casa. Nota, nunca conocí a estos compañeros de casa antes y todavía no tengo idea de quiénes son. En este punto comencé a sentirme extremadamente incómoda. Dije que no varias veces, pero cedí y comencé a decir cosas como lo pensaré para apaciguarlo, aunque no tenía la menor intención de dejarlo usar mis cosas. Parecía ser la mejor manera de que dejara de insistir, ya que durante casi una semana me había estado presionando continuamente y tratando de hacerme decir que sí. Las cosas alcanzaron el primer clímax cuando el día antes de que yo y los 2 nuevos inquilinos que elegí, que por cierto son súper geniales, supuestamente firmáramos el contrato, volví a Facebook, y de nuevo una aproximación de nuestra conversación. Si no prometes dejarme usar tu lavandería el próximo año, voy a armar un escándalo frente a tus compañeros de casa cuando vengan a firmar el contrato con ella. Les voy a decir lo horrible que es nuestra casera, que no le importamos y que es terrible respondiendo a nuestros mensajes. Si me dejas usar tu lavandería, esperaré a que se vayan para decírselo en la cara. En otras palabras, iba a hacer que mis nuevos compañeros de casa cuestionaran mi juicio y hacerles creer que yo era una mala persona o algo así. ¿Por qué si no iba a desahogarse delante de ellos y de mi casera, y decirme que era una persona horrible? Más tarde afirmó que estos mensajes eran una broma, a lo que le respondí preguntando dónde estaba el chiste, porque yo no lo veía. Me sentí genial diciendo eso. No voy a mentir, especialmente porque nunca llegó a explicar esta supuesta broma. En este punto tuve un poco de descanso, admito. Llamé a mi casera esa noche, cuando Andrei había dejado la casa por unas horas, y le informé exactamente lo que había sucedido y lo que planeaba hacer al día siguiente. Incluso le envié capturas de pantalla de nuestros mensajes de Facebook, y le dije que no podía permitirle a ella y a mis nuevos compañeros de casa venir en buena conciencia. Ayer me llamó, lo cual no me importa. Este tipo hace artes marciales 3 veces a la semana y, a pesar de ser más bajo que yo, definitivamente podría enviarme a través de una pared si quisiera. Me sentí amenazada y no quería saber qué haría si se enteraba de que se lo había contado a ella
y era la razón por la que la firma del contrato se había reprogramado a una hora y lugar diferentes. Ella me creyó, especialmente cuando leyó todos los mensajes de texto, con contexto completo y nada convenientemente recortado. Incluso vio las partes donde yo estaba jugando junto y llamando a su casera también. Fue entonces cuando me dijo que había visto a través de su acto mientras firmaba el contrato. Aparentemente, pasó media hora leyendo y releyendo nuestro contrato de arrendamiento, lo cual es anormal, haciendo preguntas extrañas y siendo grosero con ella después de años de ser casera. Claramente pudo ver que es el tipo de hombre excesivamente machista que le gusta controlar a las mujeres. Pero me dio el beneficio de la duda. Tengo inclinación a estar de acuerdo, especialmente mirando retrospectivamente cómo ha tratado a la mujer, a mí, a la casera, y a Nelly versus los hombres en nuestras vidas, el novio de Natalie y mis amigos hombres. Así que firmé el contrato con mis nuevos compañeros de casa al día siguiente en una cafetería, diciéndole a Andrei que fue de improviso que firmamos en otro lugar, y que no tenía idea de por qué habíamos cambiado de planes. Y pensé que había salido impune después de contarle a ella, hasta que mi casera le envió una carta de su abogado diciéndole que estaba muy claramente declarado, que no se le permitiría demandar el uso de la lavandería nuevamente. Después de que se mudó, si volvía a la casa se consideraría que estaba haciendo allanamiento. Al principio pensé que era una reacción exagerada de su parte, pero mirando hacia atrás esos mensajes puedo ver por qué tomó esa decisión. Él golpeó mi puerta enojado y me mostró la carta en mis manos cuando volvió ese día, de manera agresiva y bastante melodramática, diciendo, «Tráemelo». No estoy bromeando, esas fueron sus palabras exactas. Creo que perdió su control sobre mí ya que ya no podía presionarme ahora que su secreto estaba fuera, lo que lo frustraba. Luego las cosas se calmaron temporalmente. Él retaliaba de formas pequeñas, esforzándose por no separar el reciclaje adecuadamente y no limpiar el desagüe de la ducha, poniendo plástico y papel de aluminio en el contenedor de compost y fumando marihuana en exceso. Eran cosas pequeñas, pero me irritaban. Fue el día después de que se mudara cuando llegamos a nuestro segundo y último clímax, que llevó al informe policial del párrafo inicial. Después de meses de poner sus camisetas debajo de la rendija de mi puerta para mantener el olor a marihuana afuera, y de estar generalmente asustada hasta el punto de llevar un cuchillo pequeño de cocina en el bolsillo cada vez que salía de mi habitación, después del incidente de la lavandería puedes apostar que estaba contando los últimos días con deleite, triste de que se quedara algunas cosas en la cocina. Vino con un amigo y ordenamos cuál Tupperware era de quién. Vio mi cubo y mi mopa y reclamó que eran suyos y que los quería de vuelta. Había tenido ese cubo y esa mopa durante 2 años. ¿Por qué diablos estaba diciendo que eran suyos? Dije que no cuando empezó a merodear por la casa, diciendo que quería su cubo y su mopa, y que si esto era mío, el suyo debía estar en otro lugar, lo que me hizo sentir incómoda como el infierno. Desactivé la situación diciendo que quería usarlo, y que lo devolvería más tarde. Planeaba quedármelo, no tengo ninguna obligación de dejarlo entrar de nuevo. Recuerda la carta que decía que si volvía a la casa después de mudarse sería considerado allanamiento. Y al instante cambió de actitud. Más tarde ese día incluso dijo que podía quedármelo. ¿Por qué cambió de opinión está más allá de mí? Al día siguiente Andrei dijo que había dejado 2 artículos más detrás suyo. Estaba irritada en este punto. Solo quería que me dejaran en paz. Dije que los dejaría afuera. Admito que definitivamente no debería haber hecho lo que hice a continuación. Estaba molesta y me avergüenzo cuando leo mis mensajes, pero su reacción fue completamente desproporcionada. Andrei dijo, «Sí, pasaré en unas horas. Acabo de salir de la ducha. Estoy ocupado, no puedes venir ahora. Solo ponte unos zapatos, unos pantalones cortos y una camiseta. No hay nadie afuera, por cierto. En este punto mi ciudad había estado en bloqueo durante 2 meses, ya que es una ciudad universitaria y vivo en un área casi exclusivamente poblada por estudiantes. Casi todo el mundo se había ido y había sido un pueblo fantasma durante semanas. También debo mencionar que no había estado tomando buenas medidas de distanciamiento social cada vez que estaba aquí, y no tenía problema en acercarse, aunque había estado recientemente en una ciudad mucho más grande con un brote malo. Solo pensé que lo mencionaría. Está bien. Entonces dame mi cubo y mi mopa. Dijiste que podía tenerlo, devuélvelo ahora. Pero puse estos 2 artículos en la bandeja de entrada. Unos minutos después, escuché un golpe educado,
Sabía que era él y no lo abrí. Unos segundos después, un timbre en la puerta. Otro timbre. Un golpe más fuerte. Y luego otro timbre. Luego un golpe más fuerte y enojado. Se sintió como si estuviera corriendo un maratón. Mi corazón latía tan rápido desde que comenzó a golpear la puerta con tanta fuerza que podía verla moverse, gritando literalmente: «Dame mis cosas», una y otra vez a pleno pulmón. Después de unos 2 o 3 minutos de ser agresivo y hacer esto, no puedo decirte con certeza si sintió como horas. Se detuvo y escuché este extraño sonido metálico raspante como metal contra concreto, acompañado por un golpe seguido de un fuerte estruendo metálico, y luego silencio. Esperé un rato. Miré furtivamente por las ventanas y no lo vi. Abrí la puerta y para mi sorpresa vi que había arrancado mi buzón de correo de la pared y lo había arrojado fuera del camino que lleva a la acera. Me lamenté por no filmar el incidente, pero me tomé mi tiempo para tomar la foto perfecta y mostrar que había intentado dañar la propiedad de alguna manera. No hay mucho que pueda hacer. Sentí que era lo correcto, y de todos modos todavía no he tenido que hacerlo. Terminé poniendo el cubo y la mopa afuera hasta que Andrei viniera a buscarlo, y yo solo quería que me dejaran en paz. Incluso saqué la batería de nuestro código de puerta, ya que parte de mí estaba paranoica de que intentara adivinarlo e irrumpir. Él pasó a buscarlo y lo vi salir desde la ventana. No me ha contactado desde entonces. Lo vi en la calle el otro día y me dio una cálida sonrisa como si fuéramos amigos, pero miré hacia otro lado y crucé al otro lado para evitarlo. Presenté un informe policial del incidente el mismo día, como me aconsejó mi casera. Ella me dijo durante nuestra llamada telefónica que la ciudad tenía un historial documentado de regresión, y no estoy sorprendida. Me sorprendió que me diera el beneficio de la duda, aunque lo dejó firmar el contrato de arrendamiento en primer lugar. Supongo que esto fue una experiencia de aprendizaje para todos nosotros. Cuando le pregunté su opinión honesta sobre mis nuevos compañeros de casa, dijo que eran de confianza. Además, resulta que los chicos y yo tenemos un amigo en común aquí, así que no tengo miedo. Les conté todo el incidente y lo bloquearon en Facebook. Fueron muy solidarios y estoy contenta de haber presentado un informe. Saben quién es y no lo dejarán entrar, pero eso me asusta un poco. Es que se mudó a la calle de al lado. Puedo ver su nueva unidad desde mi ventana. Puedo decir sin dudarlo que no quiero volver a encontrarme con él, ya que vivimos tan cerca e inevitablemente nos cruzaremos en la calle en el futuro. Pero puedo decir con confianza y sin dudarlo: Andrei, lárgate. Mi nombre es Marlene, y este incidente ocurrió justo después de que terminara la escuela secundaria. Estaba buscando un apartamento pequeño y barato para vivir. Un día estaba navegando por este sitio web que tenía un montón de apartamentos económicos. Entonces, un apartamento llamó mi atención, así que revisé la descripción. Parecía bastante bueno, excepto por el hecho de que tenía una habitación para un compañero de cuarto. Honestamente, no me importaba tener un compañero de cuarto siempre y cuando fuera una chica, y ya había una chica viviendo allí, así que acepté felizmente encontrarme con ella. Mi mamá vino conmigo a ver el apartamento. Dijo que era un buen lugar. También me ayudó a mudar todas mis cosas. Luego conocí a mi compañera de cuarto, Connie, y finalmente terminé de desempacar. Parecía una persona agradable, pero no hablamos mucho entre nosotras. Una noche, estaba a punto de irme a la cama cuando vi a Connie salir de su habitación con pantalones negros y un cardigan blanco. ¿A dónde vas?, le pregunté. Solo voy al bar un rato con mis amigas, respondió en blanco. Esta no fue la primera o segunda vez que vi esa reacción de ella, así que no me sorprendió especialmente verla así. Volví a la cama, pero pronto me desperté de nuevo por el sonido de alguien llorando. Sonaba exagerado y dramático, así que salí de la cama y me quedé en el pasillo para ver de dónde venía el sonido. La puerta de la habitación de Connie estaba entreabierta y parecía que el llanto venía de su habitación. Sintiéndome incómoda, decidí ir a ver qué estaba pasando allí, pero inmediatamente sentí un agudo dolor en el pie cuando me acerqué a su habitación. Grité suavemente y me arrojé contra la pared. Cuando miré debajo de mi pie, pude ver los fragmentos de vidrio esparcidos por todo el suelo. ¡Oh, mierda! Decidí lavar mi pie y volví al pasillo en mis zapatillas. Cuando entré no había nadie en su habitación,
pero su ropa estaba tirada por todo el suelo, lo cual era un poco extraño. Fue entonces cuando me di cuenta de que el llanto venía de detrás de la puerta. Miré para ver quién estaba allí, y para mi sorpresa, una mujer estaba parada detrás de la puerta llorando sin ropa y sosteniendo un cuchillo. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Ella clavó el cuchillo directamente en mi pierna. Gritando con todas mis fuerzas por el dolor, corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave y agarré un pañuelo. Cuando intenté envolver el pañuelo alrededor de mi pierna, vi que el cuchillo todavía estaba clavado adentro. Estaba aterrorizada de que la mujer todavía estuviera afuera y terminé llamando al 911. La policía llegó pronto al apartamento y afortunadamente la arrestaron en el acto. Después de investigar el apartamento, encontraron 3 dedos de Connie dentro de una caja de joyas. Desde entonces, nunca más he vivido en un apartamento con un compañero de cuarto.